Hola, buenos días. Bienvenidos al capítulo 1 del programa Infusión Jurídica con el licenciado Víctor Manuel Sánchez Sánchez, su servidor. Buenos días, querida audiencia que nos escucha desde sus dispositivos electrónicos. Nos saluda en este día. Bueno, el propósito de este programa, curso enfocado a la materia de Derecho Penal en el Estado de Puebla, pues es principalmente porque he notado que pues no hay una orientación clara para la ciudadanía e incluso que no hay una orientación clara para algunos de nuestros colegas abogados especializados en otras ramas del derecho, llámese agrario, laboral, fiscal, civil, familiar, etcétera. Así que si puedo compartir con la audiencia que nos escucha y que tenga dudas sobre temas y asuntos en los que pudieran compartirnos, pues juntos trabajaremos para llegar a una mejor resolución de la manera más sencilla posible en este espacio digital que nos permiten las redes sociales. Será únicamente enfocado este curso en temas de delitos, sanciones y a su investigación. De los mismos les compartiré desde mi experiencia pues lo que he aprendido como estudioso de esta área que tanto me gusta. Trataré de darme a entender a la audiencia que desconoce por qué es tan importante que conozcamos nuestros derechos y cómo hacerlos valer de una manera más efectiva y sencilla. Pues el día de hoy empezó de una manera interesante. Una joven me preguntó que no sabía de qué trataba mi trabajo, a lo que me que dedicaba y cómo era el mismo trabajo. A lo que pues le respondí pues que de hecho la abogacía es tan amplia que siendo pues honesto no sabría por dónde empezar. Sin embargo, en ese momento yo tenía que dejar unos documentos en la agencia del Ministerio Público de Huachinango, Puebla. Y le dije, pues si quieres acompáñame, vamos a dejar unos documentos. Y en ese momento ella pues se saca de onda porque me preguntó, pues no, la verdad, a mí no me gusta ir a esos lugares, se ve que es no sé qué habrá pensado, pero simplemente no le gusta acercarse a los agentes del Ministerio Público. Desconozco a qué se deba, pero en ese momento pues sí se me hizo muy curioso que mencionara esa parte. Sin embargo, eso me hizo pensar que hay muchas personas que de alguna manera siempre han dicho, yo nunca voy a pisar esos lugares, no quiero meterme en problemas, no quiero acercarme a esos sitios, la verdad lo único que quiero es mantenerme lejos de las agencias de los ministerios públicos y tan solo le entregar un escrito simplemente, ¿no? Muchos de mis colegas creo lo han hecho todos los días, cientos de veces, yo creo que por diferentes asuntos, etcétera. Pero me hizo darme cuenta que pues efectivamente no hay muchas personas que mencionen a detalle qué se hace en esas agencias o a qué nos dedicamos, ya sea X rama del derecho. Pero sí es muy importante que de alguna manera les demos a conocer pues qué es lo que nosotros hacemos para evitar que haya mucha pues desinformación. Entonces le dije, sin embargo, pues acompáñame, ¿no? Le expliqué un poco para que no quería ir solo de esa manera. Me acompañó, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo afuera, ve, tú entrega tus asuntos. Y dije, está bien. Entonces eso me hizo darme cuenta que vamos a tomarlo como un parteaguas de que quise informar a las personas y estudiantes, colegas abogados que quieran conocer un poquito de la materia penal. ¿Por qué es tan importante involucrarnos cada vez más en estos temas? Sin temor a que piensen que hicimos algo malo, simplemente porque conozco muchas personas que por ignorancia pues no ubican que existen mecanismos alternativos que les pueden ayudar a solucionar sus conflictos. Por lo mismo, no saben cómo se procede cuando han sido víctimas de delitos o no acuden porque creen que ya no les van a hacer caso o porque tienen o no porque no tienen dinero y simplemente creen que pues no se va a proceder adecuadamente pues a la resolución de su problema.
Hay gente que también me ha comentado, no, pues no puedo conseguir un abogado porque sus servicios deben ser muy costosos. Pero por lo mismo, de que nadie les explica pues de qué documentos llevar, para que no los regresen, luego vienen de diversos lugares muy lejanos y pues los terminan regresando porque les falta uno o dos documentos. Nadie les explica que porque les faltó un acta de nacimiento, una identificación, que porque un comprobante de domicilio, que incluso qué decir para no confundir al auxiliar del Ministerio Público mismo o al mismo agente del Ministerio Público cuando les están capturando unas entrevistas. Entonces, pues considero que, aunque a veces nos parezca que un hecho que nosotros consideramos que fue un delito, a veces en realidad no lo es. Ese es también parte del trabajo del Ministerio Público, saber qué es un delito, cuándo fue cometido o si solamente tiene la apariencia como tal, pero en realidad no es un delito. Es diferente a cuando sí es un delito y la gente cree que no lo es. Entonces hay que aclarar esas circunstancias. Bueno, es importante aclarar que vamos a buscar soluciones en este programa, en este curso, de que de esta manera iremos explicando artículos del prontuario penal actualizado el día de hoy, hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. Así después de esta breve introducción, comenzamos con el programa. Vamos a aplicar lo que es la ley penal en el capítulo 1 del prontuario penal en el tiempo. Saben, es importante saber que los delitos que se cometen en el estado de Puebla deben llevarse en la jurisdicción del mismo. Por ejemplo, ha pasado que en determinado lugar, por ejemplo, un decir aquí en Huachinango, Puebla, se comete un delito, vamos a llamarle de robo de documentos. Vamos a empezar con algo sencillo. El robo de documentos simplemente es porque tú llevas una serie de requisitos a trámite que son de tu patrimonio, etcétera, no sé, escrituras, llámese lo que tú tengas en tu domicilio. Y alguien te lo roba, pero tú viste de lejos, por ejemplo, o alguien te dijo, sabes que esta persona fue, mi familiar se robó mis documentos o X, comprobante de domicilio, no sé, diferentes formas de, de formatos en ese sentido. Entonces, lo que nosotros decimos, pero esta persona se fue al estado de Hidalgo o al estado de Veracruz, o etcétera. Y dicen, chin, ya no lo voy a poder denunciar porque se fue. Pero ¿qué creen? Resulta que en los estados, los ministerios públicos tienen la facultad de colaborar entre sí. ¿Cómo? Entre ellos mismos piden colaboraciones con otros fiscales, otras entidades que nos pueden permitir pues comunicarse con ellos y pedir mediante oficios pues que se rastree a esa persona con tal y tal características a tal grado que bueno este probable imputado por así decirlo pues les sea notificado que acuda ya sea por la buena, vamos a decir así, a las agencias del Ministerio Público de Huachinango, Puebla, digamos de donde fue el que cometió esa sustracción sin permiso de de la víctima, ¿no? Bueno, entre otras cosas, en eso vamos a ir nosotros centrando nuestra atención en la aplicación correcta de los artículos, comenzando con el número uno. Bien, tenemos Código Penal del Estado y Libre y Soberano del Estado de Puebla. Libro primero, disposiciones generales. Capítulo primero, aplicación de la ley penal. En el artículo primero de este código se aplicarán los delitos contenidos en el territorio del Estado de Puebla, bueno, más bien cometidos en el Estado del interior del Estado de Puebla, que sean de competencia de los tribunales del fuero común. Existen agencias del Ministerio Público que tratan temas del fuero común y fuero federal. Los temas del fuero común, como los voy a mencionar, son fraudes,
daño en propiedad ajena, lesiones, un robo de documentos, vamos a decir, temas de delitos no tan graves. Los del fuero federal básicamente pues ya son del artículo 19 constitucional, ya son delitos más agresivos. Por ejemplo, trata de personas, delincuencia organizada, mm, secuestro, todo ese tipo de situaciones más graves y de aquellos que determine pues la ley. Sin embargo, es importante que sepamos la jurisdicción y qué competencia tiene cada agencia del Ministerio Público. Aquí en Huachinango, Puebla, a veces nosotros hemos llegado a recibir personas en determinadas áreas, por ejemplo, desde violencia familiar. Hay algunas personas que tienden a creer que los agentes del Ministerio Público en ciertas ocasiones pueden recibir todas las áreas y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Yo desconozco esta situación, pero sé que a la mamá de alguien se peleó con X vecino y pretenden hacer saber que eso fue violencia familiar y no es así porque fue un, vamos a decir, un ciudadano externo que le cometió lesiones a la mamá de una persona X. Pero si digamos que esas mismas lesiones fueron ocasionadas esta vez por el hijo, por el papá o el abuelo, o la hija, o llámese la persona, pareja sentimental de esta persona, pues entonces sí se considera violencia familiar. ¿Por qué? Porque eso lo define una nueva ley especial. Ujú, enfocada específicamente a delitos de violencia de género o de protección para la mujer. De hecho, existe una fiscalía especializada. Eso quiere decir que las víctimas que lleguen ahí, pues primero van a acudir a esa área. Ajá, puede ser específicamente ahí. De ahí en más, si se llegara a cometer un delito de lesiones, vamos a decir por algún altercado, en algún hecho de tránsito, que se quieran comenzar a pelear entre particulares, pues entonces ya se vería la clasificación adecuada. ¿Por qué? Porque puede llevarlo con un ministerio de trámite. Un ministerio de esos, vamos a decir que está de trámite o de turno, tiene la obligación de recibirlos u orientarlos al menos para levantar su denuncia adecuadamente. Por ejemplo, hablemos acerca de un delito continuado. Vamos a tratar de definir un delito permanente y uno continuado. La diferencia radica en que en el delito permanente continuo, su ejecución requiere un lapso de tiempo más o menos largo que se prolonga sin interrupción, mientras que un delito continuado, las acciones u omisiones plurales cometidas por un mismo sujeto se ejecutan en tiempos diversos y actúan de un solo tipo. Los delitos permanentes o delitos continuos están dentro de una categoría de delitos que se caracterizan por una sola acción tipificada, que se prolonga sin interrupción en el tiempo, como puede ser el secuestro, hasta la liberación de una persona secuestrada, o en una desaparición forzada hasta la aparición. Es variado, es completamente, vaya, regulado en la ley y hay que tener muy en claro cómo son esas diferencias. Bueno, entonces, el artículo 3 de lo que es la aplicación de la ley penal en el Código Penal nos dice lo siguiente: los delitos continuados y los permanentes se perseguirán como arreglo a las leyes del Estado de Puebla, como un momento cualquiera de la ejecución de aquellos delitos que se realicen dentro del territorio del Estado. Ahí ya lo prevé. Nos vamos al artículo número 4. Las leyes penales del Estado de Puebla se aplicarán
a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia, si se es penalmente imputable a partir de los 18 años en el estado de Puebla. Es muy importante hacer notar que muchas personas creen que, por ejemplo, la mayoría de edad, pues ya está considerado aquí prácticamente que pueden ser juzgadas las personas como adultos, al menos aquí en nuestro país. En cuanto a los menores de edad, es un tema bastante complicado porque a veces se ha dado casos de que adolescentes, jóvenes, eh, hasta niños, se han dado casos de que han llegado a cometer delitos que cometería pues lo que uno creería una persona adulta eh, en pleno uso de sus facultades y llega a cometer delitos de esa índole graves. Y a veces muchas personas se llegan a molestar porque no entienden por qué razón si, vamos a decir, un adolescente cometió cierto delito y vamos a llamar un homicidio, por ejemplo, ¿por qué no es castigado de la misma forma que un adulto? Existen leyes especiales que protegen a los menores de edad. Supuestamente argumentan que este tipo de, vamos a decir así, no se consideran ciudadanos, se consideran este, todavía menores porque la ley así lo prevé como que todavía no son, eh, no están maduros en su capacidad legal como para comprender hasta cierto punto lo que hicieron. Sin embargo, pues existen ciertos reglamentos que regulan también la conducta de los adolescentes, pero es un hecho que no se les puede castigar al grado de un adulto. Pero eso, claro, muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque no conocen las leyes que regulan esa situación, pero así lo hicieron los legisladores. En fin, es muy importante ese artículo, hay que tomarlo en cuenta para analizarlo más adelante. Ahora leamos el artículo número 5. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial, se aplicará esta, observándose lo conducente en las disposiciones de aquel. A veces existen ciertas conductas que no pueden ser reguladas en su totalidad dentro de los códigos penales. Entonces existen unas leyes especiales que prevén esa conducta. Llámese la ley especial de explosivos y armas de fuego, llámese la ley de aguas, bueno, en fin, son diferentes leyes que uno tiene que remitirse en caso de no tener claridad en cuanto al código penal. Entonces, eso es lo que nos recomienda el código. Bueno, en el estado de Puebla prácticamente pues sí vamos a ir desmenuzando poco a poco cada uno de estos conceptos para que nos quede un poco más claro cómo es que vamos a ir entendiendo cómo funcionan nuestras leyes penales, para que de esa manera podamos explicar de una manera más sucinta los hechos de determinado delito y clasifiquemos correctamente cómo vamos a trabajarlos. Recuerden que este curso está enfocado no nada más para abogados, sino para toda la ciudadanía. Por eso trato de ser lo más claro posible, usando no tanto tecnicismo. Entonces, es importante saber que nosotros vamos a ir enfocándonos poco a poco a cada uno de los delitos y vamos a ir solucionando pues diversas hipótesis para saber cómo podemos actuar en determinado momento y de esa manera estar un poquito más preparados a que si no tuviéramos esos conocimientos. Bueno, por ahora voy a dejarlo hasta aquí en esta primera clase. Vamos a ver cómo funcionan los demás ámbitos.
Y pues eso sería todo por este pequeño introducción, este pequeño primer capítulo. Y vamos a trabajar poco a poco. Recuerden que para mayores asesorías o para mayores cuestionamientos o dudas o algo más especializado, no duden en contactarme aquí a su servidor al 776-102-5228 o a mi correo electrónico que dejo en la descripción de este video por si alguna ocasión requieren hacer algún cuestionamiento o si necesitan algo más especializado, con todo gusto podemos apoyarles. En ese sentido, pues me despido, vamos a seguir trabajando y esperemos que el siguiente capítulo no tarde mucho en ser lo más detallado posible. En ese sentido, pues me despido. Muchas gracias.